Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión de estas séptimas jornadas de literatura negra, policíaca y de misterio, a esta última sesión de Cartagena Negra 2021. Una edición, como sabrán si nos han ido siguiendo, que ha tenido una especial atención hacia el crimen real. No nos olvidamos de que somos unas jornadas de literatura, lógicamente, pero este año nos hemos volcado en la fuente, hemos ido a la fuente de los argumentos que luego nos permiten escribir y leer novelas negras. Es decir, el crimen real lo vimos el primer día con Mabel Lozano, lo vimos ayer con los señores Avilés y con Vicente Garrido, y hoy lo vamos a seguir viendo también con Paz Velasco, que nos acompaña recién llegada de otro festival de novela negra, de Bosós, y ha bajado directamente para estar con nosotros y para hablar de su último libro, Homo Criminalis, que ya el título dice bastante de sí mismo. Paz, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper emocionada. No lo parece, pero lo estoy. Porque con la mascarilla es imposible ver las emociones. Pero muchas gracias, de verdad. Bueno, para quien no conozca a Paz, voy a ser muy breve porque lo pueden encontrar en Internet en cualquier momento. Es criminóloga, jurista, especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Tiene un máster en documentoscopia, grafística y falsedad documental. Profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad en la Universidad Internacional de Valencia, donde también imparte clases en otros 2 másteres. Miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Colabora en distintos medios de comunicación y es conferenciante internacional. Bueno, hoy la tenemos aquí para hablar de Homo Criminalis, pero no solo de Homo Criminalis, me temo, porque esto va mucho más allá de la publicación de un libro, un gran libro, variadísimo, como estábamos comentando hace un momento, que trata todas las tipologías criminales habidas y por haber, cualquier tipología criminal en la que puedan pensar. Paz Velasco la ha estudiado y no solo la ha estudiado, sino que la analiza, la destripa y nos intenta dar causas, orígenes e incluso consecuencias. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Paz, vinculada a la zona en la que estamos. El cuerpo de un lituano ha aparecido en medio de una plantación de marihuana. Unos jóvenes han quemado vivo a una persona dentro de un coche. Un señor acuchilló en el cuello al hijo de su pareja para poner fin a una discusión que éste estaba teniendo con su madre. Esto ha pasado aquí en los últimos días, en la última semana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa al ser humano? Que somos Homo Criminalis. Es decir, es cierto que muchas veces parece que cuando vemos determinadas noticias, determinadas conductas criminales muy violentas, como es la que me acabas de comentar, en otros sitios decimos, fíjate, es que no me extraña, es que en ese país... Y no nos acostumbramos aún a ver que en España, en Cartagena, en Barcelona, en Madrid, en cualquiera de nuestras ciudades, esta violencia existe, esta violencia además ahora mismo queda como aumentada por el tema de los medios de comunicación. Y son muchas las razones y las motivaciones que llevan a una persona, como tú me has comentado, a quemar viva a otra. Hay muchas razones por las que una persona puede terminar acuchillando, como has comentado, a otra persona. Y lo peor de todo, son muchísimas las motivaciones que como seres humanos, los que me incluyo, por supuesto, tenemos para llegar a cometer un acto delictivo. La delincuencia digamos que es muy amplia, no es solo matar a otra persona, tenemos desde hurtos, robos, blanqueo de capital, trata de personas, pero sí que es cierto que últimamente en España, en las noticias, estamos viendo una serie de conductas a las que no estábamos acostumbrados. También me pregunto si es porque ahora los medios de comunicación reiteran casi de modo constante un acto delictivo hasta el punto de que estamos no normalizando esas conductas, pero sí que nos están empezando a parecer habituales, o es que realmente hay un rebrote, un repunte en determinados momentos en nuestra sociedad española de este tipo de delitos. Para esto hay respuestas también. Sí, hay una pregunta que me hago intentando averiguar, bueno, averiguar no, porque no soy ningún experto como tú, ni nada por el estilo. Pero reflexiono a veces, digo,
avances científicos, avances tecnológicos, unas tecnologías de la comunicación impresionantes, unos avances comunicativos brutales, y hay más crímenes, o conocemos más crímenes, cuando quizás debería ser al contrario. Exacto. Hay una manera jurídica y penal de definir el delito, pero yo la voy a definir de otra manera. El delito es un fenómeno social, es un fenómeno temporal y es un fenómeno geográfico. Vamos a poner un ejemplo de nuestro país. Si recordáis, algunos de los que estamos aquí ya somos mayores, en los que me incluyo, por supuesto, y hubo un código penal en nuestro país que fue derogado nada más y nada menos que en el año 73, no os creáis que hace tanto, donde había dos tipos de delitos, y además era diferente para el hombre y para la mujer, que era el adulterio y el amancebamiento. Pero hoy en día, en el siglo XXI, este delito en otros lugares, esta conducta, perdón, en otros lugares sigue siendo delito, inclusive con la pena punitiva de la pena de muerte. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad es la que determina en cada momento lo que es una conducta delictiva y, según evoluciona la sociedad, la economía, la política, nosotros mismos como especie y la tecnología, estos sujetos, estas personas que terminan delinquiendo, se adaptan a todos estos cambios. Es decir, hace 40 años no podíamos imaginar lo que era el sexting, lo que era el phishing o lo que era cualquiera de las conductas delictivas que se llevan a cabo a través de una escena del crimen virtual. Hoy en día todo el mundo tiene la capacidad y los medios para poder llevar a cabo un delito a través de Internet. Otra cosa es que tú tengas la intencionalidad, pero tenemos los medios. ¿Quién no tiene un móvil, un iPad, un ordenador? Entonces, la sociedad y nosotros como especie nos vamos adaptando a esos cambios y vamos creando, amoldando nuevas conductas delictivas, Antonio. Entiendo entonces que la criminología del siglo XXI es diferente a la del siglo XX. Exacto. Para peor. No es que sea para peor, es que es más complicada, más intensa, hay más conductas delictivas. Por ejemplo, pensemos cuando nace la criminología como ciencia social a finales del siglo XIX con César el Hombroso, había una teoría que todavía muchos está descartada desde el punto de vista científico y empírico, pero sí que hay muchas veces que se siguen basando en esta teoría del determinismo criminal, es decir, el asesino nace, la persona malvada nace y esta es la consecuencia de esta maldad innata o de estas características biológicas, genéticas y psicológicas con las que se nace, que tú finalmente estés determinado a ser un delincuente. Hoy se habla de predisposición biológica, genética, conductual, de entorno. ¿Qué ocurre? Que la criminología que había en el siglo XVIII y XIX trabajaban con lo que tenían y con las conductas delictivas que tenían. Esto se complica. Ahora existe una rama dentro de la criminología que es la cibercriminología. Es decir, la criminología trata de responder a la pregunta de por qué el hombre delinque. En toda la extensión de la palabra delinquir. Entonces, según vamos avanzando, según hay nuevas oportunidades para delinquir, según hay nuevos espacios, como la escena virtual para delinquir, la criminología tiene que ir ampliando su campo de estudio y su campo de prevención. ¿Y no tienes la sensación, yo sí la tengo, de que, en cambio, la ley, la justicia, el derecho, la jurisprudencia no ha avanzado con la misma rapidez que la criminalidad? En determinados delitos sí, pero si nos vamos a todo el campo de las nuevas tecnologías, vamos un poquito por detrás. Os pongo un ejemplo. Si nosotros nos compramos hoy un antivirus, probablemente dentro de mes y medio esté obsoleto. Es decir, lo que está ocurriendo en el espacio virtual es que están saliendo constantemente nuevas conductas que avasallan, que vulneran derechos personales, derechos contra la intimidad, el honor, la propia imagen, derechos patrimoniales. Y esto sigue avanzando. Un delito que hoy a lo mejor no existe, dentro de 4 meses está ahí. Entonces sí que es verdad que la legislación suele proteger a todas aquellas conductas y todos aquellos derechos de las personas que son más tangibles, que ya sabemos que ocurren. Lo que no podemos, y va muchísimo más lento, es legislar sobre aquello que no podemos ni prevenir y en muchos casos controlar, porque ¿quién pone vallas o campo o límites a las conductas en Internet? No sé, yo tengo la sensación de que la justicia sigue siendo tremendamente lenta en general, no ya para nuevos crímenes, sino en general. Sí. Y cuando un criminal se actualiza,
Exacto. Yo tengo algunos amigos policías y tú lo Sí, sabes sí, sí. también, que te confiesan que es que tienen que formarse a una velocidad tremenda porque el delincuente se forma casi más rápido. Es decir, y cualquier cosa que un policía ya intente prevenir, probablemente ya lo ha cometido el delincuente. Yo veo que la justicia va extremadamente lenta, en general. Siempre ha sido un animal de paso muy lento. Sí, además, bueno, tenemos también que pensar que determinados delitos y determinadas denuncias, demandas, bien sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, bueno, pues tienen su ritmo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se saturan, bueno, pues determinados juzgados. No es lo mismo un juzgado de Barcelona que me imagino un juzgado de Cartagena, con muchas denuncias o luego también está cómo trabaje cada juzgado, pero de por sí la justicia es lenta porque, por ejemplo, en el ámbito penal hay dos fases, está la fase de instrucción y está la fase oral. La fase de instrucción puede llegar a pasar los 24 meses de investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lenta, primero por esa saturación y segundo porque yo creo, y dirás, bueno, ahora estás, como has sido abogada tantos años, estás barriendo para tu jardín. No. La justicia es lenta, pero en este caso es lenta en muchos casos porque quiere dar la respuesta justa a esa conducta delictiva. Entonces, sí que es verdad que hay muchas veces saturación y ahora el problema de la saturación es estos nuevos delitos. Es decir, antes cuando no había móvil ya había un delito menos, el sexting no existía, o el ciberbullying. ¿Qué ocurre? Que tenemos los mismos juzgados, tenemos casi siempre, o a lo mejor ahora un poco más, el mismo personal, pero tenemos nuevos delitos. Necesitas personas que estén formadas en ciberdelincuencia, tenemos que tener también presente abogados, tanto defensores como acusadores, es decir, que estén formados en ese tipo de conductas y esto lleva tiempo. Es decir, a mí me trae un caso y a lo mejor no estoy preparada y yo tengo que dar la mejor defensa a mi cliente. Pues esto conlleva que yo tenga que perder X tiempo en preparar una materia o a lo mejor en adoptar nuevos estudios porque no estoy formada en ciberdelincuencia. Has mencionado ya varias veces ese término ciberdelincuencia y tal. ¿Tan grande es el terreno cibernético para la delincuencia? Sabemos, bueno, yo creo que todos sabemos que vivimos en una red oficial de Internet y hay una red oscura, la Deep Web, donde se puede encontrar de todo. Donde se puede comprar un órgano, donde se puede encargar un asesinato, donde se puede contratar un sicario, comprarte un Kalashnikov. ¿Eso es un terreno abonado para la criminología? Exacto. Para la criminalidad. Para la criminalidad, sí. Hay tres elementos para que pueda confluir y perpetrarse un delito con éxito, que son un tiempo, un momento temporal, me lo invento, las 10 de la noche, un espacio, un parque, un parking, y, evidentemente, una interacción entre víctima y victimario y una ausencia de guardián capaz. Es decir, que haya una ausencia de una persona, un policía, un vecino, un testigo, una cámara de seguridad que evite el delito. ¿Esto qué ocurre? Que en un espacio físico hay un delincuente y una víctima. Vámonos al espacio virtual. En espacio virtual, para empezar, todos nosotros somos el producto. Es decir, en Internet, cuando nosotros metemos fotografías, cómo estamos, dónde estoy, qué como, qué tengo, qué no tengo, estamos de alguna manera vendiendo quiénes somos. Cuando tú quieres cometer un delito en Internet, hay una víctima, se pueden fijar en mí, ¿y cuántos victimarios tengo alrededor que tienen la posibilidad de atacar mis bienes? Mis bienes me refiero a la propia imagen, al honor, a la intimidad o incluso mi patrimonio si yo meto mis códigos y mis números de tarjeta de crédito en Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del espacio físico donde se enfrenta un agresor con una víctima o un grupo de agresores con una víctima, en Internet hay cientos de víctimas que están siendo oteados, visibilizados por miles de personas, dígase adolescentes, dígase mujeres, dígase personas que compran todo absolutamente por Internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mayor oportunidad para encontrar a una potencial víctima, se escudan en un falso anonimato porque realmente muchas veces encontrar a la persona que ha cometido un ciberdelito no es tan fácil y además tienen la posibilidad de escoger, de seleccionar
a la víctima que ellos quieren, como puede ser en el caso de los e-predators o los pedófilos digitales. Entonces, todo eso hace que la escena del crimen virtual, es decir, Internet, sea un espacio donde sujetos, hombres y mujeres, que jamás llevarían a cabo una conducta delictiva en un espacio físico, desde un acoso a un ciberstalking, en el caso de la red, a un hurto, un robo, se atrevan a dar el paso escudado en esos tres elementos, en que puedo escoger a una víctima, en que esta asincronía hace que yo pueda acosar, atemorizar o amenazar a una víctima en el momento del día o de la noche que quiera, incluso mientras ella duerme. Y además me puedo escudar en ese anonimato porque me creo un perfil falso, porque a través de un servidor de otro país. Entonces, son elementos que hacen que la delincuencia haya aumentado porque hay una mayor oportunidad para delinquir. ¿Y las fuerzas del orden no avanzan un poco más también utilizando el ámbito cibernético? Sí, lo que pasa es que los cuerpos de seguridad, para avanzar, cuando, por ejemplo, surge un nuevo delito, tienen que saber qué ha ocurrido, tienen que averiguar el modus operandi, cómo se ha hecho, cuál es el perfil de la persona que ha llevado a cabo ese delito y también cuál es el perfil de la víctima, porque es cierto que para cometer algunos delitos sí que hay que tener unas determinadas características como víctimas. Víctimas podemos ser todos, por supuesto, de cualquier tipo de delito. Pero lo que sí está claro es que para ser víctima de determinados delitos de tener unas características. Es decir, para ser víctima, por ejemplo, de un pederasta o de un pedófilo, es de cumplir unos requisitos, en este caso, de edad. De tener una serie de características, ser inocente, exacto. Entonces, lo que ocurre es que, claro, que los policías, y tenemos en España, además, algunas de las unidades de investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil o en Policía Nacional, están avanzadísimas. Pues lo que te vuelvo a decir, si dentro de 4 meses surge un nuevo tipo de delito, ahora el último año ha salido un tipo de delito muy común, que es el psicópata emocional, el Don Juan cibernético, este hombre que se dedica a enamorar a mujeres y lo que hace finalmente es vaciarles el número de cuenta. Tienen que estudiar el perfil, cómo actúa, cuántas cuentas se abre, a qué víctimas selecciona. Luego, para poder prevenir ese delito, tienes que saber cómo actúa, es decir, tienes que tener unos datos para después poder prevenir, pero antes tiene que ocurrir, porque no puedes prevenir algo que no conoces. Hablas de términos que, claro, tú controlas y conoces porque eres un especialista, de sexting, phishing y demás. ¿Crees que el ciudadano medio, ciudadano de a pie, sabe realmente la dimensión que están adquiriendo esos delitos cibernéticos? Yo creo que nueva criminalidad. Fíjate, si los jóvenes, aun sabiéndolo, llevan a cabo conductas de máximo riesgo y terminan en muchos casos pues siendo víctimas de este tipo de delitos, imaginemos a personas pues como mis padres, que les tienes que explicar pues absolutamente todo. Sí que hay una falta de información en el sentido de que hay muchos usuarios de Internet, de las redes sociales y de todo lo que conforman las nuevas tecnologías, que no son conscientes de los riesgos que se corren. Es decir, meter el número de cuenta para pagar un producto o el número de tarjeta para pagar un billete de avión implica un riesgo. Tú no sabes si muchas veces cuando recibes estos famosos mensajes que te llegan de una entidad bancaria o incluso de Hacienda, como ha pasado el año pasado, ¿cómo discierne una persona que es mayor, que no tiene formación tecnológica y que en el banco le han explicado, no te preocupes, te voy a enviar esto por mail? ¿Cómo puede discernir esa persona si quien hay detrás es un estafador? Un delincuente, un ciberdelincuente o realmente le está escribiendo el banco. Entonces, hay mucha falta de conocimiento de los riesgos de algunas actitudes y actividades que se llevan en Internet. Pero menores y adultos. Sí, porque los menores estamos cansados. Yo estoy cansada de ir a muchos colegios a hablarles del riesgo del sexting y aún así sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. ¿Sabéis lo que es el sexting? No me imagino todo. Explicarles por si acaso no hay quien no lo sepa qué es el sexting. El sexting como tal no es un delito. Es decir, el sexting consiste en compartir con una persona imágenes o vídeos personales en una actitud erótica definida. El delito está en cuando a ti te graban, o te graba un tercero, te graba una persona o tú mismo envías esas imágenes y ese vídeo y el receptor la comparte con un tercero. Ese es el delito de sexting. Es decir, no es un delito enviar vídeos ni enviar fotografías. Lo que es un delito es compartir sin el permiso de la persona protagonista del vídeo
o de la fotografía con terceras personas o incluso terminar en páginas para adultos. Ahí está el delito. Entonces, claro, tú una vez que envías una fotografía o un vídeo, pierdes absolutamente el control de ese material. No sabes dónde va a acabar. Y sí que hay una investigación que explico en el libro de cómo muchos menores terminan en páginas de pedófilos digitales sin ser conscientes que esa fotografía realmente a quien se la han enviado es un adulto. Ellos piensan que han estado chateando con un niño o una niña de su edad. Y son fotografías muy preciadas precisamente porque han sido obtenidas a través del engaño. Bueno, por favor, interrúmpanos cuando quieran. Para eso está y le podemos hacer todas las preguntas que se nos ocurran. Aquí hablas de muchas disciplinas criminales. Hay un trabajo de investigación brutal detrás. Yo entiendo que te apasiona. ¿Desde cuándo te apasiona el mundo de lo criminal? Pues yo primero me he dedicado a ser abogado penalista y me faltaba algo. Me faltaba algo, es decir, el Código Penal lo que te enseña, igual que te enseña el derecho, es que ante una conducta delictiva tienes una respuesta punitiva. Haces esto, ocurre esto, este va a ser el resultado de tu acción delictiva, de tu ilícito. Y yo decía, ya, pero ¿qué pasa antes de que esa persona llegue a cometer ese delito? ¿Qué pasa antes de que una madre termine matando a su hijo? ¿Qué pasa antes de que un hombre o una mujer se convierta en un asesino múltiple? Y empecé a interesarme por la mente criminal, por la criminología y especializarme en lo que me he especializado. Entonces llevo casi 20 años estudiando, hablando con mujeres que están en prisión, que han cometido delitos. Me interesa mucho, mucho la criminalidad femenina y vas dando respuesta a esa pregunta. ¿Cómo llega una persona, un sujeto, un niño, un adolescente a cometer un delito? Y a partir de ahí, evidentemente, entra en marcha la maquinaria y la administración de justicia y finalmente hay una pena, ¿no? Para mí me interesaba mucho el antes, el por qué una persona se convierte en un depredador. Sí, pero la pregunta del millón, ¿el criminal nace, se hace? ¿O por dónde viene ese primer impulso de cometer un crimen? El que sea. No vamos a pensar en un asesinato, sino un crimen pequeño. Pues hay parte, evidentemente, hay parte de biología, de psicología, de genética, es decir, he hablado antes de predisposición a la conducta delictiva. Tenemos que partir de algo muy importante, diferenciar entre agresividad y violencia. La agresividad es algo innato, la agresividad es una respuesta automática a una amenaza y lo tenemos dentro como especie. Es más, si no hubiéramos sido agresivos, si no hubiéramos sido homo criminalis, quizás no hubiéramos llegado donde estamos. Es decir, pensemos desde el inicio de los tiempos. Nosotros tuvimos una lucha cruenta, neandertal, homo sapiens, y uno venció. Hay muchas más variables, pero llegamos aquí precisamente por nuestra capacidad de poder defendernos y de poder atacar. Es decir, la agresividad es innata. Luego, cada uno de nosotros tenemos una serie de inhibidores que se aprenden en el entorno para graduar esa agresividad. Pero, ojo, la violencia es cultural. La violencia se aprende observando, naciendo, compartiendo esa violencia. De modo que fijaros lo que supone una persona con una predisposición genética a la agresividad, que además ha sufrido una serie de traumas en la infancia, que además crece en un ambiente hostil, que además es abusado por sus padres o rechazado por su madre y que tiene una constante interacción con la violencia a través de la observación. Aquí tenemos una bomba de relojería. Y aquí es donde nacen los grandes asesinos múltiples, sistemáticos, los grandes asesinos en serie. Pero también se puede nacer con una agresividad innata y tener un entorno, igual que se puede nacer con esta anomalía, que es esta anomalía que se tiene en la amígdala y en el lóbulo prefrontal, que es la psicopatía, y no cometer un delito en tu vida. Puedes llegar a ser una persona totalmente socializada. Tenemos el caso de James Fallon, uno de los mejores neurocientíficos del planeta, que lleva 25 años estudiando la mente del criminal. Puedes terminar siendo presidente de un país, también. Puedes terminar... Sí, alguno ha habido. Alguno hay, no sé, no me acuerdo de ningún nombre ahora. Es decir, todo lo que tiene que ver con la criminalidad, sobre todo con la criminalidad violenta, hay que estudiarlo desde un punto de vista multifactorial. Nadie nace siendo asesino.
puedes nacer con una predisposición a ser más agresivo, a llevar conductas antisociales, a ser, entre comillas, más malvado desde el punto de vista científico. Pero si luego tú tienes un entorno donde te enseñan a inhibir ciertos comportamientos, probablemente no delincas en tu vida. Y tenemos que partir aquí también de la diferencia, Antonio, de los sociópatas y de los psicópatas. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Te he leído la mente. Sí, sí, totalmente, porque siempre me pasa igual. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? Os voy a poner un ejemplo de nombre, con nombres, y después veréis las diferencias. Un sociópata muy famoso en nuestro país fue el Vaquilla. ¿Vale? Pensad en el entorno, pensad en qué tipos de delitos cometía. Y un psicópata, por ejemplo, vamos a poner a José Bretón, el asesino de los padres, de sus hijos. Niños. Exacto. La psicopatía es innata, es decir, la psicopatía, como he dicho antes, es una anomalía cerebral con la que se nace. Hay un defecto en la amígdala y en el lóbulo prefrontal que te hace tener o no te hace tener ciertas características para convivir en sociedad. La falta de empatía, la ausencia absoluta de culpa y arrepentimiento y una ausencia de miedo. La ausencia de miedo, todos sabemos lo que significa. Una ausencia de miedo te invita a llevar a cabo conductas que las personas que somos temerosas a cualquier respuesta no llevamos a cabo. De modo que es algo innato. Y digo, te puedes convertir en un psicópata criminal o te puedes convertir en un psicópata brillante y ganar un premio Planeta. Tampoco voy a dar nombres, no me forcéis. A lo que iba, la sociopatía. La sociopatía, sin embargo, es una mala, para decirlo así muy rápidamente, una mala crianza y un entorno delincuencial en el que ese menor crece. Fijaros las diferencias que hay cuando se cometen delitos por parte de psicópatas de sociópatas. El Vaquilla era un sujeto que todos los delitos que cometiera, delitos contra el patrimonio, robos, hurtos. Es cierto que cometió un asesinato, pero en este caso fue porque tiró del bolso a una señora, esta señora cayó y murió debido al golpe. Os hago una pregunta, porque no voy a estar aquí hablando una hora. Todas estas personas, por ejemplo, todos hemos visto El Padrino. El Padrino es una película bastante real. El hijo del Padrino, el famoso Michael, ¿es sociópata o es psicópata? Yo no me atrevo a decirte porque... No es nada de los dos, dice Charo. ¿Seguro que no es nada de los dos? Cuando... no sé. No. A ver, la diferencia fundamental es que con la psicopatía se nace y el sociópata se hace. Y una de las fundamentales diferencias entre un psicópata y un sociópata es que para el sociópata, digamos que se puede reinsertar de nuevo en la sociedad y tiene una característica que no tiene el psicópata. Siente una empatía profunda por todo su entorno. Entonces, familia, amigos, esposa, hijos, mientras que el psicópata simplemente los cosifica para tener esa posición social, la que sea. Entonces, eso es una diferencia fundamental. Cuando vemos delincuencia organizada, cuando vemos lo que acabo de comentar, estos sujetos tienen un gran aprecio, ojo, no por un enemigo, no por una persona de una banda rival, pero sí que no le toquen a su entorno más íntimo. Curioso. Yo siempre pensaba que el sociópata tenía problemas para integrarse en la sociedad y que el psicópata, en cambio, es capaz de vivir en sociedad, aceptar las normas. Sí, no, por supuesto. Es que, a ver, yo he entendido que la pregunta, creí que me estás preguntando la base. Sí, también, sí, por supuesto. Exacto. El psicópata, además, es un gran camaleón. Es decir, podemos tener al lado, trabajando con nosotros, un psicópata, alguien incluso en la familia, entre comillas, amigos, porque son incapaces de tener una amistad verdadera. ¿Por qué? Porque una de las carencias que tienen es que todas las relaciones que tienen están contaminadas en su propio beneficio. Pero sí que es verdad que a un psicópata puede estar oculto en una gran empresa, en una editorial, en un buen puesto de trabajo, un buen padre de familia. Muchas veces vemos... Ahora está tan de moda el true crime, cuando se ven grandes casos en Netflix, como la gran mayoría de psicópatas están casados, tienen su trabajo y sorprende muchísimo a las familias cuando ocurre. Sin embargo, el sociópata se va viendo que toda esta
todas estas conductas antisociales y luego finalmente antijurídicas son desde muy pequeños, desde que empieza una infancia envuelto en esa violencia, pero sí que es cierto que el sociópata puede volver a la sociedad sin que vuelva a ocurrir nada. El psicópata, la psicopatía es un trastorno de la personalidad, es una forma de ser. No se puede arreglar una forma de ser, se puede arreglar una forma conductual, una forma de actuar de modo ilícito, O sea que pero una forma de el psicópata ser no tiene cura. No. Nace psicópata y muere psicópata. Lo que sí que es cierto es que es un trastorno de personalidad que se va diluyendo en el tiempo. Esa impulsividad, esas ganas de hacer cosas para que te llenen, porque se aburren muchísimo, esa tendencia a hacer o llevar a cabo conductas que alimenten su miedo y sus ganas de probar cosas nuevas, va cambiando con el tiempo. Igualmente que los impulsos, en el caso de los psicópatas criminales, a terminar matando a otras personas. No habréis oído que han atrapado a un asesino en serie que está matando con 63 años. ¿Vale? También se va diluyendo en el tiempo. Sin embargo, un sociópata puede seguir cometiendo sus hurtos, sus estafas, ser un delincuente de cuello blanco. Qué curioso. ¿Y hay herencia genética en la psicopatía? Sí, hay herencia genética en la psicopatía. Pero vuelvo a decir, psicópatas criminales hay poquísimos. Lo que más hay en la población, y casi todos están en prisión, lo que más hay en la población son los psicópatas funcionales, los psicópatas integrados, los psicópatas corporativos, que son los que están en grandes empresas, en grandes puestos de trabajo, porque precisamente sus características, sus rasgos de psicopatía les hacen alcanzar el liderazgo y el éxito. Es decir, las psicopatías son, digamos, una serie de características que pueden hacer que te conviertas en un depredador terrible y en un asesino, pero pueden hacer que te conviertas en una persona de éxito. ¿Por qué? Porque la psicopatía no es o soy psicópata o no soy psicópata, sino que son una serie de rasgos que depende de cómo se mezclen ese tipo de rasgos, más cómo ha sido tu infancia, tu educación, etcétera, te puedes convertir, en un líder, en un gran artista, en un gran pintor, o te puedes convertir en un padre que termina asesinando a sus hijos para vengarse de su esposa. Yeah. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Bueno, no soy psicópata, no. No era esa, no tan incómoda. Piensa en los principales nombres políticos, los más conocidos actualmente. ¿Hay alguno que presente indicios de psicopatía, según tu criterio? Sí, hay uno que se acaba de marchar del poder hace muy poquito en Norteamérica, que cumplía... No, pero yo decía... Aquí en España, sí, tenemos uno también muy cercano, sí. Y sigue ahí. Sí. ¿Y no nos vas a decir quién es? Bueno, os puedo dar una pista. Es de las pocas personas que conozco que la portada del libro es su cara. Vale. Un narcisismo exacerbado. Bueno. De todas las disciplinas criminales que analizas y estudias y difundes aquí, ¿hay alguna por la que tengas especial predilección? Sí, una de las cosas que más me apasiona es ese lado oculto que tenemos todos. Evidentemente todos tenemos un lado oculto sin llegar a terminar convirtiéndonos en delincuentes. Pero me apasiona mucho la manera que el mal se oculta entre el bien. Es algo... todos hemos visto a veces en las noticias cuando atrapan a un agresor sexual, al tipo delictivo que sea, que todo el mundo dice, ostras, pues parecía un tipo normal. Es que no sé por qué vamos a creer que vamos a ver un monstruo. A mí a veces cuando me dicen, es que son monstruos. A ver, no, porque los monstruos que salen en los cuentos, en los libros, en las películas, se identifican físicamente, grandes orejas, uñas, lo que sea. Estos sujetos, estos depredadores, estos hombres, estas mujeres que terminan cometiendo delitos contra otras personas, porque somos el único de los pocos, bueno, hay 3, pero nosotros somos superdepredadores. Somos de los depredadores que hay en este planeta que matamos por placer a miembros de nuestra propia especie. ¿Cuáles son los otros 2? Uno es el cuco y el otro es la zarigüeya. Sí, lo explico en el libro, que tela para encontrarlo. Tuve que hablar con un biólogo para que me explicara. Es verdad que el cuco mata a uno, expulsa para quedarse con su nido. Exacto. Y las zarigüeyas se matan entre ellas por determinadas razones. Pero el resto de especies no matan por placer. Matan o para alimentarse o para proteger el territorio, para defender a su camada. Es decir, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que más me apasiona y que seguiré estudiando, supongo que hasta que ya no vea y se me caigan los ojos, es cómo se esconde el mal de una manera tan virtuosa.
A veces cuando detienen a un pedófilo, a un pederasta. Recuerdo un caso de hace un par de años, era inspector de Hacienda, un hombre intachable. Y, sin embargo, la conducta delictiva que llevaba perpetrando la llevaba haciendo hacía muchísimos años. Entonces, eso es un buen padre de familia, un buen compañero de trabajo, un buen amigo, pero que tiene esa dicotomía, que tiene ese otro lado que nadie sospecha. Oye, ¿crees que la literatura, y vamos ya a lo magro, el género negro, la novela negra, trata el crimen de una manera fiel, fidedigna, o es imposible porque la realidad nos ha adelantado ya por la derecha, por la izquierda y por todas partes? No, yo creo que sí. Ahí tengo escritoras de referencia y una de esta señora que está aquí. Luego te doy el jamón y eso. Luego recoge el jamón y eso. Es cierto, a ver, desde hace 30 o 40 años que... Te lo digo, y perdona, sí. preciso, te lo digo porque leyendo tu libro me daba la sensación de que como autor de novela negra, pues sí que poco me queda ya por cualquier cosa que yo intente imaginar ha pasado ya, y seguramente de una manera mucho más cruenta. O dicho de otra forma, cuanto más leo sobre investigación criminal y sobre crímenes reales, más inútil me siento a la hora de crear literatura negra. Bueno, yo no soy escritora de novela negra, consumo muchos libros, yo me considero librópata, y esto sí que lo puedo decir en público, y vosotros, he hablado con muchos escritores y siempre me dice que la realidad siempre supera a la ficción. Yo he leído novelas negras extraordinarias, otras menos extraordinarias, pero sí que es cierto que está muy bien detallado, está muy bien descrito, es todo muy creíble, muy real y muy verosímil. Personajes, conductas, escenarios, entorno, investigación, estos sujetos que terminan haciendo los famosos profilers, los analistas de la conducta. Es decir, que de desencaminados nada. Lo que ocurre, vuelvo a decir, es que en muchos delitos va mucho más deprisa la evolución delincuencial adaptándose a esta nueva sociedad que el escritor que escribe una novela referente a un ciberdelito. Pero yo me encuentro comodísima leyendo algunos autores, disfruto un montón. Sí que es cierto que por defecto profesional pues analizo a los personajes, claro. Pero me he encontrado poquísimas veces con alguien que digas, buf, este personaje no es creíble ni de casualidad, o sea, al contrario. Y con sus alter ego, es decir, con los investigadores, con los inspectores, con los policías, pasa exactamente lo mismo. Están mucho más preparados que hace 20 años, por supuesto, tienen que estar al día. Y ahora tiene una serie como de facultades que se aprenden académicamente y también a través de la experiencia para poder descubrir cosas que antes ibas a la escena de un crimen y no veías. Hoy en día están preparadísimos para ver aquellas cosas que antes eran incapaces de detectar. Entonces, a mí, por ejemplo, me fascinan las descripciones de algunas escenas del crimen de algunos autores. Me gustan mucho, porque yo soy de cerrar los ojos y digo, ostras, sí, es así. Y lo importante, ¿qué nos cuenta esa escena del crimen? ¿Qué nos quiere contar? Porque la escena del crimen es la narrativa del asesino. Ahí hay un mensaje, nos está contando algo. Y hay algunas soberbias, la verdad. Sí, porque en esas escenas, igual que se dice en criminología que el criminal siempre se deja algo y se lleva algo, exacto. En esas escenas está literalmente dejando algo para el lector. De todas formas, a lo mejor era una pregunta que tenía que haberles hecho a ellos, ¿no? Porque con tanto volumen de investigación criminal, técnicos, volúmenes de true crime, también escritos, se nos va a quitar las ganas de leer novela negra. ¿Para qué? Si ya lo tenemos ahí. No, porque hay una diferencia. Yo te soy sincera. Yo ha habido capítulos del libro que he sufrido. ¿En este? Al escribirlos, porque he tenido que investigar, he tenido que mirar expedientes, he tenido que mirar fotografías, he tenido que navegar en la red oscura. Y sufres porque sabes que lo que estás contando y lo que estás viendo son víctimas reales del tipo de delito que sean. Sin embargo, suena raro, pero yo cuando leo una novela negra, aunque estemos ante un personaje muy sádico y con unas conductas aberrantes, bueno, pues muy graves, acabo el libro, lo pongo en mi estantería y ese señor no es que no exista, no existe ahí para que otros criminales puedan alimentarse, porque la mayoría de los criminales, cuando tienen una serie de características, se alimentan de los crímenes de criminales predecesores.
¿vale? ¿Por qué? Pues porque si este sujeto ha tenido una notoriedad pública importante o ese sujeto ha dejado una escena del crimen de la que aún se habla en las universidades o que se habla en la policía, quiere ser como él. Por eso hay un capítulo que dedico al copycat killer, a estos sujetos que quieren ser los imitadores como otros, ¿correcto? Antes has mencionado que te interesa mucho la criminalidad femenina. ¿Cuánto ha crecido la criminalidad femenina en las últimas décadas en España? No ha crecido demasiado, pero sí se ha convertido en más versátil. Es decir, en España, la mujer que llevaba a cabo delitos cometía delitos casi siempre contra el patrimonio. Es decir, estamos hablando de mujeres que robaban, hurtos, y luego también ha habido un boom, ahora está bajando un poco, aunque sigue siendo un montante importante, de mujeres que se dedican a los delitos contra la salud pública, es decir, narcotraficantes, etcétera. Sin embargo, desde hace unos 30 años en España hay una versatilidad criminal increíble. Tenemos asesinas inductoras, tenemos asesinas que matan a sus propios hijos con sus propias manos, tenemos mujeres que forman parte de este crimen organizado terrible que es la trata de personas, estando en la cúspide de esa pirámide, porque en el caso de la trata de personas estamos hablando de un delito muy jerarquizado, hay muchas personas que intervienen en ese delito. De modo que hemos pasado de estas envenenadoras que había en el siglo XVIII, XIX... Ese tópico ya se ha muerto, ¿no? Antes una mujer criminal era una envenenadora y ya. Bueno, ahora... ha habido muchísimas. Es más, la primera asesina en serie de la historia fue Locusta, está documentado como tal. Que fue la primera, envenenó a más de 400 personas, pero trabajaba al servicio del Estado romano. Es decir, fue una de las primeras sicarias. Sí, eso te iba a decir. Trabajaba, Agripina contrató a Locusta para envenenar a Claudio y a su hijo británico comiendo setas. Entonces, sí que es cierto que ha sido un arma de mujer, sí que es cierto que ha sido un arma, lo que se llama el arma nefanda, el arma del cobarde, porque es una manera de matar insidiosa, en el sentido de que tú estás asesinando a alguien sin que esa persona sepa que está siendo víctima de un envenenamiento. Eso ha pasado, eso ha cambiado. Ahora tenemos... Más que insidiosa, para mí es precavida, porque... Sí, pero desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista penal, esa insidia, es decir, esconder esa intencionalidad asesina, y además la paciencia de esperar a que tu víctima muera, porque pueden pasar meses, ¿no? Entonces, en España tenemos envenenadoras, como te he dicho, tenemos inductoras, tenemos, por ejemplo, a la Dulce Neus o tenemos a Maje, tenemos asesinas que planifican su crimen durante 2 años, como María Ángeles Molina, Angie, tenemos madres que asesinan a sus hijas. Entonces, no, el volumen de mujeres que tenemos homicidas en nuestro país no es como para considerarlo, evidentemente, un gran problema, pero sí que hay una versatilidad que ahora, hace 30, 40 años, no existía. Pero eso en cuanto a crímenes de sangre, y en cuanto a crímenes que no sean de sangre... Exacto, en cuanto a crímenes que no son de sangre, seguimos teniendo la mayoría de las personas que están cumpliendo condena en nuestras prisiones son mujeres que están por delitos contra el patrimonio, lo que te he dicho antes, por estar relacionadas con delitos contra la salud pública. Es verdad que hay asesinas, pero es el mínimo número. O sea, en España, el año pasado, el número de homicidios totales fue de 403. Si esto lo comparamos con cualquier país latinoamericano o con Estados Unidos, somos un país segurísimo. O sea, bueno, más que seguro, segurísimo. En el que se mata poquito. Sí, ¿no? Se mata poquito. Nos matamos más en los libros que en la calle. Muchísimo más, madre mía. Oye, hay muchas curiosidades que me produjo tu libro. Y una ya te la pregunté una vez en un foro, pero quiero que me lo aclares hoy con más tiempo. Declaras en el libro que las snuff movies no existen. Yo lo argumento y por qué creo que no existen. Que son montajes siempre. Sí, vamos a empezar definiendo supongo que todo el mundo ha visto la película de Tesis y sabemos lo que es una snuff movie. Es simplemente grabar una muerte en directo que precede a una tortura, a una agresión, a una humillación, etc. Y la finalidad, por tanto, sería obtener un lucro. Yo defiendo que lo que existen son asesinos que graban sus crímenes, y uno de los que más me impactó fue el de Luca Magnotta, que hay un documental en Netflix que se titula Los gatos ni tocarlos, donde se ve cómo graba a este asesino y después lo cuelga en Facebook. Bien, yo creo que como tal no existen, y doy
mi argumentación. Estamos hablando de que tendría que haber un mercado, bueno, lo que aparece en la película de Tesis, es decir, un mercado para unas personas que comprarían ese material que no puedes anunciar en las redes, que no puedes hacer congresos para vender tu producto, es decir, sería el boca a boca. Tampoco cuestan tan caras. Yo he investigado, tuve que contratar a un perito para navegar en la Deep Web y ver qué había de verdad, si lo que había ahí era verdad o lo que había ahí era falso. No creo que exista un mercadeo con la muerte, un mercadeo como tal. Lo que defiendo es que hay lugares en Latinoamérica, en un par de estados norteamericanos, donde hay sesiones y que pueden a veces terminar con resultado muerte. Y la gente paga por ir a ver determinadas cosas. Por ir a verlo en directo. Por ir a verlo en directo. Pero no por comprar luego una película. Exacto. El hecho de grabar un asesinato en directo, luego venderlo, tener un comprador, es decir, el circuito para venderlo es más. Yo he hablado con policías de 4 lugares del mundo diferentes, incluido Interpol y Europol. Nunca nadie, ninguna policía de las 4 que he hablado, de las 4, digamos, más importantes a nivel de investigación de homicidios, ha encontrado una snap movie. Nadie. Nunca, ningún policía. Es más, con los policías que hablé de Europol, también me dieron sus pautas, me dijeron cuál era su opinión y dice, bueno, Paz, nosotros hemos encontrado snap movies donde la protagonista, la víctima, es la misma en 3 o 4 películas. ¿Qué ocurre? Ahora os hago una pregunta. O sea, que se ficcionan, claro. Se graban como simulando. Sí, es una estética de la violencia brutal. Imagínate los efectos especiales que hay ahora. Yeah. Entonces, pero hay gente que paga, porque lo he visto, porque navegué con este perito forense, nos metimos en unas salas que te cuesta llegar la vida hasta que llegas allí, donde realmente creen que lo que están comprando es real. Y te estoy hablando de que 3 minutos, 4, cuesta 900 euros que tienes que pagar en bitcoins. No puedes pagar, solo puedes pagar en bitcoins. O sea, que se tienen que dar unas condiciones muy, muy concretas sí. para acceder. Tienes que saber primero encontrarlas. Necesitas una invitación para llegar al lugar donde se puede comprar una falsa snap movie. Es una simulación de una muerte real. ¿Cuál, perdón? Bueno, claro, pero es una estafa, pero la persona que la está comprando cree que está comprando algo real. Exacto, sí, pero en una estafa normalmente se va a dar un beneficio recíproco. Es decir, yo voy a estafar a alguien, pero sé que si yo te doy este dinero o lo que sea, voy a recibir algo a cambio. En este caso simplemente es por ese tipo de personalidad, porque cualquiera de los que estamos aquí no seríamos capaces de ver un asesinato en directo siendo conscientes de que esa persona de verdad va a morir. Otra cosa es ver una ficción, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, se tiene que dar una serie de características, tienes que saber mucho y llegar ahí y pagar. Y además tienes que tener bitcoins para poder pagar, o sea que no puedes pagar. Y esa cinta, ese vídeo dura 3-4 minutos, no dura nada más. ¿De acuerdo? Entonces, con la investigación que yo he hecho, todo lo que explico en el libro, con qué policías he hablado, nunca se ha encontrado una película de un asesinato real con el cual se haya comercializado. Aquí en España hubo un caso muy conocido donde se decía, ¿vale? Entonces yo me pregunto si realmente esto era real, y aquí tenemos a su señoría, como es que nadie en España dijo, oye, tráeme las cintas. Sí, claro. Sí. Por ese vídeo yo ofrecí, está en el confidencial, 1 millón de euros a quien me facilite esa cinta. Te menciono en el libro, que lo sepas. Sales en el libro porque lo he puesto esto. Me ha roto el encanto ya del capítulo. Sí. No, estás en el libro, por eso te lo digo. Y nadie. Pero ocurrió en Estados Unidos también. A lo que voy es que no ha habido nadie No. que me haya facilitado ese registro. Además, al final eran 3, no era 1. Lo aviso ahí en el confidencial que soy muy escéptico. Es decir, alguien podría falsificar eso para intentar colar. Y es muy difícil. Ajá. Yo aquí lo que hago con un capítulo que además me costó, y lo que os he comentado antes, el de los pedófilos digitales, me costó muchísimo escribirlo, explico de dónde nace
¿Cuál es el origen de la snuff movie? ¿Por qué de repente surge este concepto? Y fijaros que surge el concepto tras el asesinato a manos de la familia de Sharon Tate. ¿Vale? Y a partir de aquí nos lo desvelo porque hasta que llega el concepto a nuestro momento actual. O sea, estamos hablando de un recorrido temporal importante. Después hay un paso más y es que un director de cine hace una película y contrata a unos actores para que vayan a denunciar la película porque dicen que es auténtica. Es decir, hay toda una historia en torno a las snuff movies. Y yo doy mi argumentación en 8 puntos de por qué creo que no existen. Evidentemente, vosotros podéis tener otra opinión, pero desde el punto de vista como penalista y como criminóloga, incluso como persona, considero que no existen, por lo que... Otra cosa que vuelvo a decir es, y lo explica muy bien Almudena Grande en Las edades de Lulú, que la gente vaya a ver algo en directo y pague por ver determinadas cosas. Ahí ya no me meto. Y eso sí se da. Eso por lo menos existe. ahí sí hay constancia y habrá casos. Y hay una habrá película donde detenciones. queda reflejado muy bien esto. No sé si habéis visto Hostel 3. Es una película en la que te da a entender que hay gente mucho dinero que paga por ver cómo a otras personas les haces daño. Vas, lo miras y te vas. Aquí yo ya no me atrevo a ser tan tajante. Ya. Con todos estos crímenes y todas estas tipologías criminales, la ética y la moral individual del ser humano, ¿dónde se está quedando? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que matamos? Pues llevamos 2 o 3 días hablando de esto y yo no termino de aclararme. Yo siempre he pensado que se puede matar por odio, a veces por amor también, por dinero y por supervivencia, entiendo. Exacto. Un poco más. Exacto. Veníamos antes hablando, tú y yo, de la capacidad que tenemos. Hemos hablado de la capacidad que tenemos innata, de esta agresividad, de cómo la violencia se aprende, la violencia es cultural, la agresividad es innata, y esta capacidad de matar. Todos los que estamos aquí, ante una situación muy concreta, ¿vale? Una situación que evidentemente nos afecte de modo personal, defender a mi hija, sobrevivir, legítima defensa, miedo insuperable, podemos llevar a cabo una reacción y terminar matando a una persona. Pero es que matar y asesinar son 2 cosas muy diferentes. Es más, en nuestro Código Penal está diferenciado claramente el homicidio del asesinato. Respondiendo a tu pregunta, yo ante una situación X puedo llegar a matar por la razón que hemos comentado. Otra cosa es si yo puedo planificar, puedo estar escogiendo a una persona para terminar asesinándola por la razón que sea. Y os hago otra pregunta. Si realmente matar o asesinar o dañar no estuviera penado, quizás a algunos miembros de la sociedad darían ese paso. Aquí es donde entra la respuesta que tú me estás preguntando. Somos nosotros, con nuestras conductas, con nuestros principios, los que nos ponemos límites. Pero incluso a veces en nuestra cabeza, esta primera fase del iter criminis de fantasear, hemos pensado en hacer daño a otras personas. ¿Qué ocurre? Tenemos una serie de inhibidores. Hacer daño es una cosa, pero matar es otra. Sí, no, pero hay gente que ha pensado en llegar hasta ahí. Yo he hablado con personas que han ideado, incluso planificado, y son una serie de impedimentos, sobre todo la respuesta de la ley la que se lo impide, pero no porque no tenga ese impulso. Incluso yo he hablado con algunos estudiantes que tienen ese impulso, pero debido, evidentemente, a todas las razones sociales y penales que eso implica, no lo hacen. En el libro hablo de David Bush y de esta teoría que habla de la teoría del homicidio como algo que ha ayudado a la sociedad a evolucionar. Una pregunta que hizo en clase es, pasó un test para ver cuántos hombres y cuántas mujeres habían pensado de modo certero en asesinar a otra persona, a una expareja, a la suegra, al marido, a que fuese. Y el 84% de las mujeres dijeron que sí y el 92% de los hombres dijeron que también. Ideación, simplemente. Muy altos. Altísimo. Y en el libro explico por qué. ¿Cuál es la razón de que algunas veces se nos pase por la cabeza? Porque nosotros tenemos un derecho penal del acto. O sea, si realmente tuviéramos un derecho penal por pensar, no habría cárceles en el planeta.
¿Correcto? Exacto, exacto. Ese primer cerebro frío, exacto, exacto. Es que como especie hemos ido evolucionando, seguimos siendo homo criminalis, pero el hecho de que ahora no nos matemos al ritmo que nos matábamos, por ejemplo, en la Edad Media, implica o es debido a determinados factores, sobre todo la socialización, a haber creado esas comunidades sociales, porque si miramos atrás al ritmo que nos matábamos antes, y no hablo de guerras, hablo simplemente de la muerte cotidiana. ¿Correcto? Sí. No. Y luego es verdad que hay determinados países donde la vida no tiene el mismo valor que puede tener en otras sociedades, sí. Oye, ¿qué es la parafilia? Uy, mi tema favorito. Esto no lo habíamos hablado, ¿eh? Pues las parafilias, tenemos dos tipos de parafilias. Tenemos las parafilias que podemos tener todos, que ahora explicaré un poquito y os vais a sonreír. Como tenéis la mascarilla no os voy a ver. Y luego están las parafilias patológicas. Bueno, una parafilia es simplemente una conducta sexual anómala. A mí no me gusta llamar conducta sexual desviada. Se sigue hablando de conducta sexual desviada. Me parece que la palabra desviada, la conducta social desviada sí, pero la conducta sexual anómala. Y defino por anómala aquella que está fuera de lo que estadísticamente se dice que es normal. Y son esas conductas que, con esas fantasías, esas conductas que te llevan a una gratificación sexual y a una excitación, pero de manera puntual. Pues a mí me gusta que mi marido pues se vista de bombero. Pues el día que viene y se viste de bombero, esa parafilia que tengo yo fetichista hace que tenga una excitación sexual y una gratificación sexual posterior, pero puntualmente. El problema está en las parafilias patológicas, que son aquellas en las que ese sujeto, casi siempre hombres, solamente pueden excitarse o alcanzar la gratificación sexual a través de esa conducta o de esa fantasía. Dígase sadismo, pedofilia, pederastia, fetichismo, necrofilia, la que sea. De modo que, en el caso de las parafilias, no están contempladas como delito en nuestro Código Penal siempre y cuando haya consentimiento. Es decir, una conducta de sadomasoquismo, si hay consentimiento por parte del actor activo y del actor pasivo, no hay problema. ¿Cuándo se considera una parafilia delictiva? Voyerismo. No hay consentimiento de la víctima que es observada. Frauterismo. No hay consentimiento por parte de la víctima con la que te refrotas en el metro. El sadismo en el que tú estás humillando o haciendo daño a otra persona sin consentimiento de la víctima. Entonces, las parafilias, sobre todo las parafilias patológicas, son la base, digamos, el gran pilar de muchas de las fantasías de los asesinos en serie, que suelen tener además 2 o 3 parafilias en conjunción. Oye, quería hablarte, o que nos hablaras sobre 2 temas en concreto, un poco dispares. La mercantilización del delito, del crimen, el sicariato, y luego la pedofilia, porque no son opuestos, pero ¿realmente hay un mercado de sicarios tan boyante como se presupone, a juzgar por lo que se cuenta en la Deep Web? Sí. A ver, sí, bueno, eso de en 1000 anuncios mato a quien quieras por 1000 euros, ojo, pero que los hay gente que está anunciada por ahí. La mercantilización de la muerte, como he dicho antes, locusta, estamos hablando del año 70 a.C., ha existido siempre hay alguien dispuesto a matar a otra persona por dinero. Y además es que el precio lo pones tú, o sea, lo pone precisamente la persona que quiere acabar con la vida de alguien. En el sicariato hay 3 modalidades, 3 tipos. Está el sicariato que forma parte del crimen organizado, es decir, estos sujetos que ya trabajan, trabajan porque consideran es un modus vivendi, lo consideran una profesión. Luego tenemos el sicariato que va por libre, es decir, entre comillas, los autónomos. Y luego tenemos este sicariato de proximidad. O sea, ¿cuál es el más abundante en Latinoamérica? Evidentemente todos conocemos la situación de... ¿Sí? Quería hacerte una pregunta con respecto a esto de los sicarios. ¿Ah? Yo sostengo, no sé si equivocadamente, es probable que sí, los sicarios no son psicópatas. No, claro que no.
Exacto. Luego, dentro de los sicarios hay 4 tipologías. Tenemos los sádicos, tenemos los psicópatas, hay diferentes, pero es una profesión. Por ejemplo, todos conocéis a Popeye, la mano derecha del que era... me acabo de quedar en blanco. Sí, gracias. Exacto, de Pablo Escobar. Hay varios documentales en YouTube, varias entrevistas en las que dice que él, por él, hubiera dado la vida, que era su mano derecha y que era su trabajo. Y te explica cómo ha matado directamente a 200 personas e indirectamente, porque era el jefe del grupo de sicarios que controlaba, indirectamente a más de 2.000. Y te explica cómo era su trabajo. Pero es que luego tenemos a sicarios. Yo cuando voy a México, suena raro, pero suelo tener reuniones con fiscales y que están muy en contacto con este tema. Tenemos a los cocineros. Ahora os explicaré lo que es un cocinero, que casi todos seguramente que lo sabéis. Pero a lo que íbamos, el sicariato consiste en contratar a alguien para que acabe con la vida de una persona. Estos grandes sicarios que aparecen en la historia del crimen organizado casi siempre están en Latinoamérica, México, Colombia, etc. En Europa del Este, sin embargo, tenemos otro tipo de sicariato que es diferente, incluso en el modus operandi y la forma de actuar. Aunque también pertenecen al crimen organizado, no tiene nada que ver con el cártel. Y luego tenemos estos que están por España, por la Costa del Sol sobre todo, que tú los puedes contratar y resulta que la motivación para contratar a un sicario en España es la venganza personal, los celos, me ha sido infiel. Recordemos el caso Ardines, que contratan a un sicario para que mate a la persona que ha estado siendo el amante de tu mujer durante 18 años. Entonces, el sicariato es una figura que muchas veces quieren, dar a entender que es un asesino en serie y no lo es. Y yo explico por qué no es un asesino en serie. Y lo he explicado muchas veces, no sé si estaré equivocada o no, pero mi argumentación es la siguiente. Un asesino en serie es aquel sujeto que mata a más de 2 personas en momentos temporales diferentes. Hay un periodo de enfriamiento en el que ese sujeto deja de matar y en diferentes escenarios. Pero la motivación es íntima y personal. Cumplir una fantasía, una gratificación sexual, poder dominación sobre la víctima. Es una pulsión que el sicario no tiene. Es una pulsión que el sicario no tiene. La pulsión del sicario es la chequera, como dicen en México. ¿Cuánto dinero voy a cobrar? Por eso son sujetos los que van por libre, los que yo llamo freelance en el libro, que no pertenecen a la delincuencia organizada y que son los mejores, aunque no lo creáis, son los del Este. Son sujetos que dan ese servicio, no quieren notoriedad, quieren vivir en anonimato, mientras que la diferencia con el sicariato mexicano es que ellos quieren que sus enemigos y otros cárteles sepan quiénes son y de lo que soy capaz. Curioso. Y en España dice que normalmente son sicarios de otros países del este. Sí, en España, en la Costa del Sol, lo que más predomina son sicarios sobre todo colombianos y mexicanos. Y trabajan aquí ya para llevar el control de toda la mercancía que llega desde Colombia, desde México, desde cualquier otro sitio. Están más asociados al narcotráfico. Exacto. Y luego hay unos pequeños grupos de mafia del Este que son los que se encargan de hacer estos pequeños trabajos. Y en la Costa del Sol, digamos que es un lugar donde hay viviendo y residiendo bastantes personas que se dedican y han hecho de la muerte su profesión. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis? Sí. Esa diferencia de querer en un lado el anonimato y en el otro esa notoriedad, ¿por qué? ¿Por temas culturales? ¿Se sabe el motivo? Sí. Sí, en el caso de México hay muchos niños que con 12 años entran a formar parte de la delincuencia organizada, les instruyen, porque eso para ellos es ascender socialmente. Es decir, hay determinados lugares en México y determinados cárteles donde pertenecer al cártel e ir ascendiendo en esta pirámide mortal te da un prestigio. Habréis visto todos cientos de películas donde se ve con qué lujo viven estas personas. Y eso para ellos es un reconocimiento social. Aparte, está sumado que cuanto más cruel eres, más te respetan el resto de cárteles. Sin embargo, en el Este es todo lo contrario. Quieren ser el chacal, quieren ser personas totalmente anónimas que cumplen un trabajo y desaparecen de inmediato. Allí buscan la notoriedad porque eso representa
una posición social importante y, sobre todo, representa respeto a través del miedo que infunden a la sociedad. Exacto. Oye, Paz, ¿cómo se puede acabar con el ciberacoso? Bueno, a frenar o Sí. combatirlo, porque parece una cosa tan ¿Te refieres sencilla, entre comillas. tanto de menores como de adultos, te Sí, refieres? hombre, conocemos más De casos menores, de menores, sí. pero también habrá casos de adultos. Pues es una palabra que es la clave de muchísimas de las situaciones que ocurren en el ámbito delincuencial, que es la educación. Cuando regalamos un móvil a un niño, le regalamos un móvil ya que él pone 2 frases y puede estar viendo imágenes para adultos en segundos. Pero no les educamos en cuáles son los riesgos. Entonces, no podemos, a veces, yo creo que no podemos regalar casi, entre comillas, y entendedme, por favor, un arma, y me refiero a arma porque esa niña o ese niño, como hay casos, pueden terminar suicidándose, como el caso de Joker, por ejemplo, aquí en España, o Amanda Todd, debido a unas consecuencias que tienen sus actos a través del móvil. Entonces, el ciberacoso digamos que se podría parar. Primero, los acosadores, estos niños que en muchos casos tienen unas características muy particulares, bueno, son un reflejo de lo que viven en casa en muchas situaciones. En otras no, en otras en casa son perfectamente niños casi modélicos que cuando se encierran en su habitación a decir que van a estudiar, lo que están haciendo es machacando a una compañera a través de memes o a través de amenazas por WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, es la educación, el respeto. Pero lo más importante, el que en el propio colegio, los propios padres, les expliquemos cuáles son los riesgos, tanto de ser acosado como de acosar. Y preguntarnos, ¿cuál es la razón de que un niño termine insultando a otro? A veces no es ni porque sea diferente, sino por pura diversión. Yo comento una estadística en el libro y cuando preguntas a niños de la ESO de por qué acosan a otros compañeros, dicen, no lo sé. Entonces, ¿influye la imitación? Puede que influya. ¿Influyen algunas conductas que ven en casa que repiten este patrón en compañeros porque en casa no pueden? Es decir, como digo siempre, la conducta delictiva es multifactorial. Pero yo creo que la educación es fundamental y explicar que eso que estás regalando, ese móvil, puede tener unas consecuencias gravísimas si no se utiliza de una manera correcta. Pero a lo mejor explicárselo a los padres primero, a muchos padres. No, estoy hablando de los padres y luego después en el colegio. O sea, es verdad que en el colegio te educan, te enseñan, pero yo creo que el trabajo fundamental, el trabajo de campo, como yo digo, está en casa. Sí, bueno, mira, yo trabajo en un instituto, trabajo en la educación y a veces cuando nos encontramos un caso de acoso, hay situaciones en las que sí, pues ves un entorno familiar donde a lo mejor hay una conducta que no es la idónea y el hijo o la hija la tiene asimilada, pero también hay otras situaciones en las que no se da eso. Exacto. Entonces, y es difícil, a nosotros como docentes nos resulta muy difícil de comprender, a mí por lo menos de comprender que puede llevar a un crío de 12, 13 años a machacar muchos sistemáticamente perfiles. Exacto. Y sí. Muchas veces por miedo. Igual que muchas veces muchas personas que tengo una hija que tiene 17 años. Sí. Y habla conmigo desde que empezó a hablar desde que tenía 3. ¿Qué lleva a una criatura a no confiar y a tener miedo de su propio padre, hermano, familia, gente cercana? Y no contarlo. Aparte de la pregunta, ¿qué lleva a acosar? ¿Qué lleva a no contar eso? ¿Qué estamos haciendo? La mayoría de veces porque no le prestamos atención. Lo que hace precisamente es que busca realmente a sus víctimas, sabe quién es débil y con quién puede interactuar de alguna manera, ¿no? O sea, él escoge a las víctimas que sabe que no van a contar o que les va a costar mucho más contar. No pasa nada, en realidad es la vergüenza, el miedo, el estrés
Sí, pero yo cuando hablo de miedo, hablo a esta escalada que hay de hoy te quito el bocadillo, mañana te rompo la mochila y pasado mañana te llevo al cuarto de baño y te hago un happy slapping. Explico lo que es porque lamentablemente la última sentencia que ha ocurrido el último caso que ha ocurrido en este país, la sentencia es para pensárselo. Es llevar a una persona, a un adolescente, a un lugar donde, digamos que no haya testigos ni haya nadie que pueda evitar esa conducta y mientras una niña golpea, la otra insulta, la otra aplaude y una está grabando con el móvil la agresión y luego después termina su vida en Internet o en las redes sociales. Esto es lo que se conoce como el happy slapping. Vergüenza, por supuesto, estoy de acuerdo con Graciela, pero aparte, cuando a la vergüenza se le añade el miedo de que a lo mejor mañana me encierran en el cuarto de baño, me pegan y este vídeo termina subido en las redes sociales, es una revictimización constante cada vez que alguien da play para ver ese vídeo. Y esto ha ocurrido hace nada en Cádiz. Es decir, entonces, vergüenza, sí, pero yo también veo esta parte de saber que eso va increciendo. Que te digo, un día es un insulto, otro día te quito el bocadillo, mañana te doy una patada, pero es que llega un día en que va a más. Y ha llegado, algunos niños han llegado incluso en este país, ha pasado en más de una ocasión y en más de dos, han llegado a quitarse la vida porque no soportan seguir pues siendo o llevando a cabo esa vida en la que te levantas, vergüenza, sí, pero te levantas con miedo de tener que ir al colegio. Y entonces un día estás enfermo, otro día te duele una muela, otro día tienes fiebre porque no quieres ir y encontrarte con tus agresores. Específicas, gracias. Vale, perdón. Armas específicas para luchar contra esto. Los institutos no pueden, dentro de una normativa interna, a estos niños, a estos chicos que acosan, de alguna manera obligarlos a un cambio de centro, a una no sé cómo decirlo. Entiendo lo que te quiero preguntar. Sí. A obligarlos a lo mejor a asistir a algún tipo de terapia. Vale, algo. No pueden los centros sin que la ley les respalde. Mira, yo te explico algo. el funcionamiento que tenemos en los centros públicos. Cuando se detecta un caso de acoso, y Sí. bueno, y aquí está también el orientador de mi centro, que lo tienes ahí, que te lo podría confirmar. Primero indagamos a ver cuál es la situación, qué cosas han ocurrido, quiénes han participado y cuál ha sido la intensidad. Si es una cosa puntual y lo cogemos al principio, que es lo que suele ocurrir, pues aplicamos medidas internas, un aula de convivencia, la realización de una serie de actividades, a veces comunitarias, otras veces punitivas, se ha podido llegar a la expulsión, a pasar unos días en casa, etcétera. Pero si el acoso es continuado y ya es más grave, estamos obligados a iniciar un protocolo de acoso que implica a la Administración Pública. Es decir, se avisa a la Consejería de Educación, se da parte a la Fiscalía de Menores, se avisa a la policía y hay que entrevistar al supuesto acosador con sus padres y demás. Y se arranca un proceso casi judicial. O, bueno, no sé si judicial o con una investigación, pero parecido a... Esas son las armas que tenemos. O sea, que hoy en día sí existen realmente unas armas para intentar poner remedio a esa situación. El problema es detectarlas, quizá, ¿no? Sí, también en casos intermedios, cuando hemos detectado algunos hechos que iban camino de convertirse en una situación de acoso ya generalizada, sí se ha aplicado una sanción, que es dentro del protocolo de sanciones muy graves, que es la expulsión del centro, el traslado a otro centro, notificando a ese centro al que va trasladado el alumno cuál es el motivo, lógicamente, porque no puedes deshacerte de un alumno acosador o presuntamente acosador y largarlo a otro centro sin decir nada. Entonces, y esas criaturas a las que se les puede llegar a expulsar a la hora de reiniciar sus estudios, de continuar sus estudios en otros centros, ¿eso les condiciona de alguna manera? ¿Se tiene en cuenta a la hora de intentar en otros centros? a ver, A lo mejor me estoy extendiendo demasiado.
el centro, y ahora te hablo de por haber recibido alumnos expulsados de otros centros de manera privada, nosotros nos llega el expediente del alumno, sabemos cuál es la causa de la expulsión. Se le hace Cuando una especie nosotros de expulsamos a seguimiento, uno, quizá. el equipo directivo y el departamento de orientación de ese centro sabe cuál es la causa. Vale. Cosa que no lo va haciendo público, Ya. ni contándoselo al tutor ni a todos los compañeros. No, siempre, claro, respetando la... Pero sí se sabe, Vale. se sabe. Y la preocupación quizá debería ser también qué pasa con el acosado. Efectivamente. Por desgracia, también hemos tenido casos en los que el acosado ha sido el que voluntariamente ha pedido el traslado a otro centro. Vale. Incluso aun cuando ya hemos adoptado medidas contra el acosador. Claro. Un centro de enseñanza es una sociedad en pequeñito. Sí. Es como un mundo exterior, pero con sus Es que a propias veces reglas. quizás no es solo el acosador, el chico o chica acosador, sino el entorno, que a veces quizá incluso apoya esa actitud. Entonces, Sí, el acosado es el que tiene que... Pues a todo esto súmale campañas de sensibilización, intervenciones grupales en el grupo, en el aula donde se ha producido ese caso, con todos los alumnos. Porque está el acosador, está el acosado y está el que mira, Claro, y está el que calla. exactamente. El observador. Está el que aplaude, lógicamente, Sí. el que lo graba, pero luego está el que mira y calla. Y tenemos que trabajar con todos. Es complejo. Hay que tener en cuenta que los jóvenes son la base de la sociedad dentro de X años. Entonces, si a esta base, a esta juventud, no le inculcamos el respeto, no le inculcamos, yo no sé si esto va a ir creciendo o en... Esa es no sé, mi manera de ver las cosas. Entonces, por saber si hay armas reales para intentar que la juventud el día de mañana se grabe aquí a fuego, que el respeto es lo principal. Las hay Ya. y te aseguro que las Lo que utilizamos. pasa es que, claro, La esos cosa es jóvenes que- viven en casas con adultos a los que no se les ha inculcado anteriormente eso. Ya. Entonces, de ahí toda esa problemática. Bueno, pues ya está, gracias. Ajá. Sociópatas, de las dos Sí. cosas. A mí me gustaría preguntarte, Antonio Anglés, ¿qué crees que es? ¿Un sociópata, un psicópata o las dos cosas? Claro, yo de Antonio Anglés datos tengo los que han salido en la prensa, es decir, no tengo nada más que ver en qué entorno ha crecido, el ambiente delincuencial en el que fue educado y cómo tiene una baja tolerancia a la frustración respecto a responder violentamente ante situaciones que los demás responderíamos de un modo social. Yo a Antonio Anglés, sí realmente participó en los hechos, le consideraría un psicópata. Y digo, si realmente participó. Sí participo, sí. Vale, pues participo. si es así, como yo lo Él desconozco, y yo Ricard, lo los desconozco, dos. si realmente ocurrió, porque yo la autopsia la he leído en varias ocasiones, podemos estar hablando de un psicópata sádico. Sí. Vale, gracias. De nada. Ahora que acabas de comentar la tolerancia a la frustración, Ujú. en la generación de los más pequeños que no se les tolera de alguna forma frustrarse, porque no se enseña a frustrar a un niño últimamente, ¿tú crees que eso en un futuro... No he entendido, que no se les enseña, perdón. A los niños, ahora hay muchos niños que no se les puede frustrar, o sea, se intenta no frustrar a un niño, se le da Tolerancia al todo fracaso. así, al primero, todo tiene que ser inmediato, lo que ellos quieran, comparten las decisiones de la casa, tienen la misma opinión, el mismo valor que la de un adulto. ¿Crees que eso puede generar que aparezcan más sociópatas en un futuro? A ver, en el caso de la educación parental está comprobado, hay 3 tipos de educación parental, vamos a hablar de los extremos. Está el totalmente permisible, que crea hijos tiranos. Y esto es una teoría de Vicente Garrido, al que adoro, y que ha sido su discípula durante muchos años. El ser totalmente permisible como padres podemos llegar a estar creando al hijo tirano que se denomina, es decir, al niño que tiene esta baja tolerancia a la frustración y que está acostumbrado a decir quiero y a obtenerlo. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cuando alguien dice no, pues tenga una respuesta ante esa negativa que sea delincuencial. Pero es que esto también ocurre con los padres excesivamente disciplinados.
Son estos padres que educan a sus hijos en el castigo, en todo es no, en la intolerancia ante determinadas conductas. ¿Por qué tienen también esta respuesta? Tienen precisamente esta respuesta porque cuando se les presenta la oportunidad de hacer algo que le ha sido prohibido durante casi toda su vida, también tienen una conducta delincuencial. Y esto lo vemos en grandes asesinos y en asesinos no tan grandes. Es decir, estas dos conductas parentales pueden, como he dicho desde el principio, unirse a estos factores que son las causas de la delincuencia y terminar cometiendo o una agresión sexual, el típico adolescente que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. ¿Cómo que me dices que no? Perdona, yo quiero esto y lo voy a obtener. Y lo contrario también. Entonces, sí que influye muchísimo a la hora de ver cuál es la causa primigenia, la génesis de una conducta delictiva, por ejemplo, en un adolescente, cuál ha sido el entorno en el que se han criado, cuáles han sido las pautas y cuáles han sido los positivos y los negativos en los que ese niño ha sido educado. Joder, Paz, pues, son las Hora de 7 café. casi. Estaríamos ¿Qué aquí, dices? sí, pero me temo que tenemos que Sí, no, por supuesto. finalizar porque, bueno, Una Charo, pregunta, hace la Charo. última pregunta y terminamos. Sí, a mí me gustaría saber si, supongo que sí, que si hay algún estudio en el que se pueda distribuir si hay psicópatas. Si hay más psicópatas masculinos que femeninos y si hay más sociópatas masculinos que femeninos. Y si se sabe el motivo. El motivo es biológico, ¿vale? Y sí, hay muchos más psicópatas masculinos que femeninos, pero hay muchas más psicópatas integradas, socializadas, corporativas, que hombres. En el primer libro, en Criminalmente, escribo un capítulo que se titula Encantadoras de serpientes. Es el perfil de esta mujer que lo consigue absolutamente todo, sin matar a nadie, y llega donde quiere, y consigue lo que quiere, y enamora a quien quiere. ¿Por qué? Porque aparte de los rasgos de psicopatía que tienen inherente este trastorno antisocial de la personalidad, jugamos con otro elemento, que es la feminidad, la seducción y el sexo. Entonces, si tú a estas tres características le añades características y rasgos de psicopatía, hay mujeres que alcanzan lo que quieren en muchos sentidos. O sea, tenemos a Maje, que tenía 5 amantes y consiguió que uno de ellos matara a su marido. Es un ejemplo, pero también tenemos psicópatas que no han matado nunca, jamás, y son mujeres que han llegado a labrarse un futuro académico, profesional, social, sin realmente tener ni base académica ni ningún tipo de, digamos, de virtud para alcanzar la cuota que ha alcanzado de éxito o de liderazgo. Entonces, criminalmente hay muchos más hombres psicópatas. Desde el punto de vista de la sociopatía integrada, muchas más mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos esos 3 elementos añadidos. Vale. Y es biología, como veis. Vale, gracias. Bueno, yo les pido un aplauso para Paz, por favor. Y les recomiendo que se hagan con este libro porque es tremendamente interesante. Les guste la literatura negra o no, la sociología, todo lo que... Aquí está todo. Aquí sí que ahí lo tienen. Vale. Gracias. Gracias, Paz.